Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. En los años 80, una potente y singular voz irrumpió en los escenarios mexicanos, marcando un precedente en el rock and roll, bajo el nombre de Vitorino. Escucharon a Vitorino, los 150 kilos de rock, y así se le quedó. Un personaje especial, era un personaje popular del pueblo. Hacía que las mujeres lo vieran guapo, atractivo. Pero el sobrepeso que produjo su leyenda popular y gloria artística se convirtió en la pesadilla personal del ídolo rock and rollero. Vitorino en realidad no pesaba 150. Papá llegó a subir, ¿qué te gusta? Yo creo que llegó hasta los 350, 400 kilos. Se comía 2 cabritos del solo, ya comía 30 tortillas. Esa lucha contra el peso, pues también fue una lucha contra las ventas. De alcoholismo, se sometió a una liposucción que le sacaron 3 cubetas de grasa. No existe una liposucción para una persona de ese volumen. Por primera ocasión, su hijo y compañero inseparable dará a conocer el extraño tumor que enfrentó el cantante. Un día que tuvo un tumor bajo vientre, ella tuvo otro tumor de 80 kilos en los testículos. Y descubriremos el destino de la fortuna que Vitorino produjo y las causas de su temprana muerte. Una enfermedad que nunca supimos qué fue lo que tuvo. Le empezó a salir agua por las piernas. Nada más de repente le dio un paro cardíaco. Como los grandes, murió joven, ¿no? A los 48 años de edad. Que Carlos le hacía doble contrato, que cobraba más fuerte, el triple de la cantidad que nosotros nos decía. O sea, nosotros trabajamos siempre para él. Y Víctor llegó a cobrar, por decirte, $1,000,000, bajó a 50,000 pesos. Con solo 3 discos y más de 150 kilos de rock, Vitorino creó una leyenda artística que persiste no obstante 16 años después de su muerte. Pero detrás de esa simpática e inolvidable imagen existen mitos en torno a la real personalidad y condición médica emocional de Víctor César Morales sobre su sobrepeso, enigmas que hoy serán develados. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Vitorino. Víctor César Morales Macías nació el 25 de febrero de 1947. Fue el mayor de los 3 hijos de Estela Macías y Rafael Morales, músico de profesión, que tocaba la guitarra en diversos bares bajo el apodo de El Polveras. Su papá de Víctor era un gran cantante de boleros. El papá de Víctor tocaba la guitarra muy bonito y trabajaba en Satélite, en Ciudad Satélite, en un lugar que se llamaba El Sapo Cancionero. Mi abuelo fue un guitarrista muy famoso, se llamaba Rafael Morales Silva, le decían El Polveras. Mira, él acompañaba a Pedro Infante, él tenía un trío que se llamaba Los 3 Calaveras. Mira, su niñez fue siempre rodeada del medio artístico. Estaban en la casa de mi abuelo, pues Marco Antonio Muñiz, Pepe Jara, José José, se juntaban a la bohemia. Y de ahí mi papá empezó a aprender a tocar la guitarra nada más de ver. Pues mi papá empezó a cantar desde los 6, 7 años. Durante varios años, el padre de Vitorino fue la atracción principal de El Sapo Cancionero, gracias a sus canciones y complexión robusta y estatura alta, características físicas que heredó a sus hijos. No obstante, desde muy joven la futura estrella rock and rollera comenzó a hacer ejercicio en aras de mantener una figura atlética, acción que desmitifica la creencia popular de que Víctor siempre fue una persona obesa. Hacía mucho ejercicio, él jugaba fútbol americano. Entonces estaba súper fuerte. Mi papá pesaba 95 kilos.
Tenía un hermano, pero no era tan gote. Fue precisamente su complexión robusta la que llamó la atención de Isabel, su vecina desde la adolescencia, con quien se casó y procreó 2 hijos, María Isabel y César. Chabelita, su esposa de Vitorino, una gran señora que siempre lo apoyó. Víctor César, su hijo también, su hija Chabelita lo apoyó mucho. Toda su familia lo apoyó mucho. Pese a su gusto por el ejercicio, Víctor lo abandonó cuando se empleó como vendedor en un lote de autos. Los autos eran su pasión, él vendía autos y esto en Obrero Mundial, aquí en la Ciudad de México. Era muy luchón, muy trabajador, era Víctor. Lo que pasa es que mi papá, cuando ya se casó con mamá y empezó a tener sus lotes, se dedicó a comer, se dedicó cero a hacer ejercicio. Y aparte de que ya tenía tendencia a engordar por parte de mi abuela era una persona obesa, mi papá empezó a engordar, se dejó. ¿Sí? Al cabo de los años, Víctor aprendió el oficio de los lotes de autos y con sus ahorros creó su propio negocio al que nombró Automotriz Morales. Se empezó poco a poquito, comprando 3, 4 coches, luego ya 5, luego 6 y llegó a tener 3 lotes de coches. Fue en su propio lote donde Víctor César conoció a Carlos Ávila, estrella y líder del exitoso grupo Los Babies, cuya visión transformó a Morales en la nueva estrella del rock en México bajo el nombre de Vitorino, cuyo primer disco resultó apabullante. Famoso por contar con automóviles de lujo, el lote de Víctor era constantemente visitado por los artistas de ese momento. Uno de ellos fue Carlos Ávila, estrella infantil del fenómeno musical de la balada romántica de los años 60 y 70, Los Babies. Víctor era una persona que yo conocí en el año 70. Él nos vendía coches a nosotros, Los Babies. Somos muy aficionados al automovilismo y él tenía un lote en la colonia Narvarte que se llamaba Automotriz Morales. Entonces ahí le comprábamos nuestros primeros coches. Durante varios años, Carlos Ávila y Los Babies fueron clientes frecuentes del lote de autos de Víctor, quien, al igual que su padre, en las noches tocaba la guitarra y cantaba en bares de la Ciudad de México. Para la época de los 70 se empieza a hacer sus pininos Vitorino, los 76, 77, porque bueno, así empezó a cantar en los bares y queriendo sacarle provecho pues a este aspecto también de sobrepeso. Carlos Ávila escuchó cantar a Víctor y, motivado por su singular imagen física y talento vocal, decidió grabarle el primer material discográfico bajo su sello musical, Golden. En mi estudio de grabación, que se llamaba Golden, en su lote lo fui a saludar y vi que estaba tocando la guitarra. Entonces yo dije, pues toca bien y canta bien. Decidí grabar a Vitorino y fue un suceso. Mi papá tenía una voz, mi papá tenía la textura de Pavarotti, mi papá tenía una caja torácica, pero impresionante. Mi papá tenía una potencia, pero muy fuerte. Y era súper afinado. Pese a que como productor, Carlos enfrentaba el fracaso profesional que lo dejó en la ruina tras realizar sin éxito el único disco del Mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, Ávila decidió apostar todo al nuevo y desconocido cantante. El único disco que grabó Cantinflas se lo hice yo, se lo produje yo, pero no funcionó el disco. Una abismal diferencia de lo que vendió Vitorino a Cantinflas, siendo que el monstruo sagrado que era don Mario Moreno y Vitorino era una persona desconocida 100% para el público. El señor Moreno lógicamente no era cantante, era comediante. Fue la voz e imagen corpulenta y robusta de Víctor lo que llamó la atención de Carlos Ávila, quien visionó en el vendedor de autos a una futura y singular estrella musical. Pesaba unos 100 kilos. Era muy corpulento, pero no gordo, pero muy ágil, y eso me llamó la atención. Le dije, mira, gordo, tienes muchas posibilidades y probabilidades de que gustes, porque tienes mucha carisma, porque cantas bien, por eso estoy invirtiendo mi dinero. Finalmente esto es un negocio. Y no me equivoqué, gracias a Dios, fue un éxito. Pero la propuesta de Carlos Ávila tomó por sorpresa a Víctor, quien no veía en la música más que un hobby. Un día le habla Carlos Ávila, el que era de Los Babies. Le habla a mi papá y le dijo, oye, pues ¿te interesaría, gordo, hacer un disco de rock and roll? Pese a no estar 100% convencido de esta nueva aventura, Víctor aceptó grabar un disco. Quería interpretar balada romántica,
pero nuevamente la visión de Ávila se impuso y lo llevó a debutar profesionalmente en un género totalmente diferente. La idea de él era grabar cosas de José José, de Marco Antonio Muñiz, y yo le dije, no, la onda no es por ahí, Víctor, vamos a grabar un disco de rock and roll, porque ahorita en México no hay mucho rock en español. No había rock en México más que Alex Lora con el Tri. Fue así como el nuevo e insólito intérprete, ataviado con singulares cadenas, anillos y un llamativo vestuario de coloridas camisas y brillantes trajes, debutó en el rock mexicano bajo el nombre de Vitorino. Le hicimos su look, lo llevamos con Alfredo Palacios para que le hicieran sus chinitos y cambiarle el look completamente, trajes muy llamativos, de azul, de amarillo, de verde, de rojo, de colores estrafalarios, reflejaban la música que cantaba él, colores vistosos, tipo James Brown, Elvis Presley, el dorado, el amarillo, el rojo, el azul. Eso. No puedes cantar un rock and roll vestido de smoking o con tu corbata. Carlos nos llevó ahí con Alfredo y le hizo el look. Le gustaban mucho los colores café, los colores beige, esos colores, y de pronto también se ponía el azul. La estatura y sobrepeso de Víctor obligaba a realizar su vestuario a su medida. Él se mandaba a hacer sus trajes, le quedaban muy bien. Se hacía muy bien sus pantalones, sus sacos. En Estados Unidos le compraba su ropa porque él era 3X, 4X. Era ropa especial para él y le dimos un look de rock and rollero glamuroso. A esa imagen estrafalaria se sumó el nombre artístico que llevó a Víctor César a la fama, Vitorino. Paco Stanley era muy amigo de nosotros. Paco Stanley le decían papá Vittorio. Y de ahí surgió lo de Víctor, Vittorio, Vitorino. Papá todavía bromeando con Paco le dice, Paco, pues que tienes todo el tipo de italiano, hermano. Yo que la primera vez que lo vi en televisión creí que era italiano, porque el nombre Vitorino, y luego y sus trajes bien cortados, y su ritmazo que traía, y dije, ¿de dónde salió este chavo? Quise ponerle un nombre diferente, no dejarle el de Víctor, que es un nombre común y corriente, quise hacérselo más artístico. Y decidimos ponerle Vitorino, que fuera algo así como que llamara la atención que era extranjero, porque mucha gente pensaba que él no era mexicano. No, nunca lo puso Carlos Ávila. Nunca lo puso Carlos Ávila el nombre. Mi papá fue el que dio el nombre y Carlos fue el que lo registró. En aras de darlo a conocer rápida y popularmente, Carlos Ávila llevaba gratuitamente a Vitorino a numerosos eventos públicos, entre ellos los organizados por corporaciones policíacas. Esto creó el mito de que el propio Vitorino formaba parte de una institución de seguridad pública. Estuvo en muchos eventos, yo lo llevaba gratis para promocionarlo. Te digo que Víctor trabajó unos 6 meses sin cobrar un centavo, presentándose gratis para darlo a conocer. Pertenecía algo así como que a la judicial. No, es cierto. Tenemos muchos amigos, tienes amigos dentro de la policía, tienes amigos políticos. Vitorino también se presentaba en numerosas estaciones de radio. En una de ellas surgió el eslogan que, desde su lanzamiento, convirtió en leyenda y mito a Vitorino: 150 kilos de rock. En la radio de algunos locutores nació el nombre de el eslogan de 150 kilos de rock. Escucharon a Vitorino, los 150 kilos de rock, y así se le quedó. 150 kilos de rock, y de verdad eran 150 kilos, y de verdad era rock. En mayo de 1984 salió a la venta el primer álbum de Vitorino bajo el título de Rock en la Ciudad. En semanas se convirtió en disco de oro. 150 kilos de rock fue la frase con la que a los 45 años de edad, Vitorino debutó con gran éxito en los escenarios musicales, llevándolo en pocos meses a la cima artística. Pero ese mismo eslogan se convirtió en la pesadilla de la vida personal de Víctor César Morales. Rock en la Ciudad fue el nombre del primer disco y el sencillo con el que Vitorino irrumpió en los escenarios y listas de popularidad. La primera grabación que tuvo fue para Melody, que venía, esa famosísima canción, ese primer gran hit que fue Rock en la Ciudad, que era un cover, Rock This Town. Vitorino arrolló con su voz e imagen diferente al resto de los cantantes y en pocos meses se convirtió en uno de los artistas más populares y queridos por el público, alcanzando ventas millonarias.
Yo terminé su disco en mayo y en diciembre estaba en primer lugar en todo México y en Estados Unidos. Se vendió cerca del 1,000,000 de copias, o si no es que más. Y el disco sale y mi papá sale a la fama el 9 de noviembre de 1984. Antes de esto se hace una preventa de discos para todas las compañías, sin decir marcas, y de pura preventa sale a la venta con 1,500,000 copias. Y ya al final, con el segundo sencillo, llegamos a las 2 millones de copias. Vendimos alrededor de 2,800,000 copias. Fue disco de oro que para ese entonces eran, no sé, unas 500,000 copias. Estamos hablando de grandes ventas. Era un artista de verdad que cantaba muy bien, tenía mucho carisma. Son dos cosas que se juntaron. El físico de Víctor lo ayudó muchísimo porque era diferente a todos los cantantes y los temas que grabó y el carisma que él tenía. Que llamaba la atención por su peso. Al principio fue morbo de la gente. Por el peso, pues dices, no es un peso común de una persona así de un volumen verla en México. Pero ya cuando vieron el talento, pues obviamente pues ya la gente se impactaba. Después de que ya era el nombre de Vitorino, que a donde llegáramos lo recibían como si tuviera 30 años de carrera. Él mismo se dio cuenta que ya tenía una fama muy grande, muy grande. Y eso le acarreó problemas de alcoholismo y de otras adicciones. Pese a su considerable peso físico, Vitorino comenzó a comer compulsivamente, produciéndose así un severo problema de obesidad. Una obesidad producida por la ingesta de alimentación en demasía, ¿no? Se comía 2 cabritos él solo, ya comía 30 tortillas y al final pues, tomaba mucho refresco. No comía postres, pero tomaba mucho amaretto, o es el licor dulce. Se tomaba una botella completa después de cada comida. La compulsiva alimentación de Vitorino desencadenó numerosos problemas médicos, siendo uno de los más graves, el hipotiroidismo. Mi papá no tenía colesterol, no tenía triglicéridos, no tenía la presión alta. Subió otros 40 kilos después de que yo lo lancé y eso le trajo problemas cardiovasculares. La peligrosa condición médica de Vitorino comenzó a hacer estragos también en su desempeño sobre los escenarios, incrementando su nivel de sofocación e inmovilidad. Hacía un gran esfuerzo porque por su misma gordura le costaba mucho trabajo, por ejemplo, hincarse en el escenario después para pararse era una bronca. Pero lo hacía, era un gran artista. Sentía yo, se agitaba mucho, se le iba la respiración. Y eran shows muy pesados. Un palenque que cantara 2 horas era mucho para él, o en un teatro un concierto de 1:30 tenía que usar el oxígeno porque no podía. Es más, teníamos un doctor que estaba pendiente de Vitorino, de su salud permanentemente, porque nos daba miedo de que tuviera un infarto, porque estaba terriblemente obeso. Se le bajaba la presión, pero eso por el exceso de trabajo. Por el exceso de trabajo. De tantos vuelos, de tantos viajes. Pese a sus problemas de salud, la entrega de Vitorino hacia su público era total, granjeándose la admiración y el liderazgo como uno de los artistas favoritos para los promotores y empresarios de giras por toda la República Mexicana y Estados Unidos. Vienen giras, vienen presentaciones, que él sabía mucho hacer este rollo de las presentaciones en lugares, en bares. El fuerte de Vitorino definitivamente fue la República Mexicana. Aquí a Estados Unidos lo traje muchas veces. Estuvimos en Houston, Dallas, San Antonio, Los Ángeles, Chicago, Nueva York. Gustaba mucho a la gente americana y a los paisanos. Pero trasladarlo a todas las intensas giras que tenía dentro y fuera de México implicaba llevar a Vitorino necesariamente en aviones, lo que representaba un serio problema debido a la obesidad en aumento del cantante. Yo tenía que comprar 3 boletos de avión. Antes hasta la fecha los aviones tienen una división. Él no cabía o sea, no podíamos ir 3 pasajeros en una fila. Tenía nada más, él iba y yo a su lado. El excesivo sobrepeso de Vitorino le impidió trasladarse a sus presentaciones finalmente por vía aérea. Y entonces fue necesario adquirir una camioneta para transportarlo. Ya después ya no podía viajar en coche, viajaba en Suburban, porque ya no cabía en el asiento de un coche. Para sentarlo, le tenían que tener su asiento especial porque no en cualquiera, ¿no? Si no, iba a parar en el piso.
y sí, le tenían su asiento fuerte para él. Las permanentes giras de Vitorino comenzaron a alejarlo de su esposa y de su familia. La Chabelita siempre apoyó a Víctor. Lo que pasa es que Víctor ya después ya no la llevaba a las giras, porque las giras son muy pesadas para traer a la familia. Entonces hubo algún distanciamiento, afectó en su relación familiar, se volvió muy relajista. Sus prolongadas ausencias del hogar y el distanciamiento familiar provocaron que Vitorino tuviera contacto con numerosas mujeres, a las que resultaba atractivo no obstante su sobrepeso, creándose el mito de que el singular rock and rollero sostuvo una relación extramarital. Tenía muchas amigas, Vitorino tenía mucha suerte con las mujeres. Siempre andaba con mujeres muy bonitas. Lo seguían muchas vedettes de esos años. Griselda Mejía, Rosy Mendoza. Hermoso, era guapo. Cejudo el hombre, su nariz, no, guapo. Y las mujeres, locas, muy caballero. Hacía que las mujeres lo vieran guapo, atractivo. Era muy mujeriego, Víctor tenía sus noviecitas. Tenía una novia que fue vedette, Griselda Mejía, una chica muy guapa. Y curiosamente muy delgada. Y no muy alta, bajita. Fíjate qué curioso. Y ella le daba su toalla para que se limpiara el sudor y volviera a cantar. Ella estaba al pendiente de secarle el sudor a su galán. Papá era muy cabaretero. Cuando existían los cabarets. Pues medio coquetón. Tenía mi papá para las mujeres. O sea, tenía su feeling, tenía su chistecito. Aparte que era un hombre simpático, pues no era nada desagradable mi papá, la verdad. Y pues con esa voz, pues imagínate. La carrera que visionó e impulsó Carlos Ávila para Vitorino les redituaba a ambos numerosas ganancias económicas. Sin embargo, sorpresivamente, la relación laboral entre Vitorino y su creador terminó. Nos dimos cuenta que Carlos Ávila hacía doble contrato, que cobraba más fuerte, el triple de la cantidad de que nosotros nos decía, aparte que nos cobraba el 35% de comisión como manager, nos cobraba el sueldo de su hijo, el sueldo de su chofer, y aparte, imagínate, todavía nos dobleteaba los contratos. O sea, nosotros trabajamos siempre para él. La verdad, o sea, nosotros ganamos muy bien y todo, pero cuando te das cuenta del tal abuso, es pues hasta aquí llegué, ¿no? Un día me llamó y me dijo, pues quiero hablar contigo, ya no me parece lo que me estás cobrando de comisión y quiero rescindir mi contrato. Está bien, lo rescindimos. Con tal de quedarse con el nombre que le brindaba fama y fortuna, y cuyos derechos había registrado Carlos Ávila junto a la firma Golden, Vitorino pagó una fuerte cantidad económica a su creador musical y ex representante. Nosotros dijimos, sí, vamos a romper por lo sano, cada quien por lo suyo. Pues, nos salió Carlitos con la sorpresa de que el nombre lo había registrado. Entonces mi papá le pagó, de aquel entonces le pagó como 15 o 25 millones de pesos por el puro nombre. Y aparte nos hizo firmarle todas las regalías del disco que habíamos hecho con él, que las regalías fueron millones y millones de pesos. El nombre de Vitorino era mío, no era de él. Llegamos a un arreglo de mucho dinero que tuvieron que pagar ellos para que yo les cediera los derechos del nombre de Vitorino. Carlos Ávila, quien hasta ese entonces había sido amigo incondicional y principal promotor de la carrera de Vitorino, se convirtió entonces en su más grande enemigo. Que el señor se dedicó, digo, obviamente, pues a tratarnos de cerrar las puertas. Yo descubrí a Vitorino, yo hice el nombre de Vitorino. Empecé a hacer llamadas al extranjero para notificarles que yo ya no tenía nada que ver con Vitorino. Raúl Velasco, Rocha, Ochoa, toda la gente, y ya se enteró el medio artístico de que ya Vitorino no estaba en mi compañía. Y le hice ver que no era tan fácil que me dejara. Separado de Carlos Ávila, Vitorino continuó su carrera de manera independiente y lanzó al mercado su segundo álbum, Vitaminas. Él incluye su versión al tema Te hacen falta vitaminas. La primera vez que se escuchó esta canción en México fue gracias a Vitorino. La canción inmediatamente se colocó en los primeros lugares de popularidad y se volvió emblemática en la carrera de Vitorino. Pero el tema no era del intérprete de los 150 kilos de rock, sino de Gustavo Cerati, líder de la entonces desconocida en México banda de rock argentina, Soda Stereo.
La mayoría de la gente y a nivel comercial no conocían a Soda Stereo. Vitorino hizo esta canción para México y así fue como después la gente se enteró que era una canción de Soda Stereo. Nosotros venimos a traer lo que fue rock antidioma con BMG Ariola. Entonces nos las planteó que nos iba a meter en un concepto que él traía que se iba a llamar rock antidioma, que fue cuando trajo a Miguel Mateos, que fue cuando trajo a todos ellos. Pese a la popularidad del tema, las ventas con este segundo disco no igualaron a las de su material debut. Ya para el segundo disco fueron bajando. Pero la popularidad de Vitorino no mermó. Ya era un personaje emblemático del espectáculo mexicano, estatus que en 1989 lo llevó a participar en la cinta El Día de las Sirvientas, al lado de estrellas de la comedia como Lucila Mariscal y Leticia Perdigón. Un productor, amigo nuestro, dice, oye, fíjate, quiero hacer una película contigo. Y yo, papá, pues, ¿cómo voy a hacer una película? Pues, ¿cómo crees? Pues, yo no soy actor. Bueno, no era el gran actor, pero sí era parte de este movimiento ochentero de hacer discos y hacer también películas, al lado de Lucila Mariscal. Era su primera película, esta película se llama El Día de las Sirvientas, donde se refleja la vida de estas gentes de servicio relacionada junto con los distintos personajes del barrio, desde el lechero, el albañil, que en este caso era Vitorino, y el Condorito. Ya sabes, de estas situaciones chuscas, normales, sin complicaciones. Sin ser el gran actor, fue un personaje que se quedó para la historia en la música, ¿no? Pese a sus escasos dotes histriónicos, El Día de las Sirvientas fue la primera de 3 películas en la carrera de Vitorino. Hizo una película con Carmen Salinas, hizo otra película con Rafael Inclán, de esas películas que estaban de moda, de las ficheras. En ninguna de ellas su peso fue un impedimento. Nunca su peso fue algún problema. Llega un momento que su peso no lo relacionas, ¿no? Su talento lo hacía brillar, ¿no? Por luz propia. Creo que era un personaje especial, era un personaje popular del pueblo. Y es que contar con Vitorino en una cinta era sinónimo de éxito, por lo que las producciones respetaban y se acomodaban a los tiempos de gira y presentaciones del cantante, con tal de que éste actuara en sus películas. El plan de trabajo que le hacíamos para que pudiera ir a los palenques, protegíamos mucho a Vitorino. Él salía creo que desde el jueves en la noche salía. Es que es una gente muy profesional, ya que nos decía, regreso a tal hora en tal día, y teníamos que estar listos, y llegaba, llegaba a sus horas con su personaje muy bien aprendido, y además te daba muchas sugerencias exitosas. Tras la muerte de Vitorino, el regiomontano Manuel Uribe Garza obtuvo en 2007 el récord como el hombre más pesado del mundo, pues llegó a pesar 597 kilos. En tan solo 4 años y con 3 discos, la carrera de Vitorino subió como la espuma, al igual que su sobrepeso, cuyo mito indica que llegó a pesar hasta 200 kilogramos. Esta es la historia. Nosotros produjimos el último disco que él hizo, que se lo vendimos a Azteca. Mi papá siempre quiso que ese disco se llamara Sigo en el Rock and Roll. O sea, porque cuando mi papá cayó en su enfermedad, dijo, yo voy a salir adelante, yo voy a salir adelante, voy a salir adelante. Lo afectó anímicamente, físicamente. Las bajas ventas de su nuevo material también afectaron el calendario de presentaciones del cantante, quien cada vez se esforzaba más físicamente durante sus conciertos. Y me dijo, ay, Rosy, me fatigo mucho. Yo quisiera no estar tan sobrado de peso. Y sudaba, se agobiaba con esa carga tan tremenda. Bañado en sudor, se entregaba al público. La depresión de Vitorino incrementó su compulsión por la comida, llegando a pesar hasta 200 kilogramos. Vitorino en realidad no pesaba 150, pesaba 200 kilos y iba en aumento. Ya requería de una atención médica y Víctor ya necesitaban internarlo en un hospital para bajarlo de peso. Él ya no podía bajar normal. Él tenía que internarse en un hospital para bajarle 40 o 50 kilos de más que tenía. O 60, no sé. Los constantes problemas de salud que su obesidad le provocó llevaron a Vitorino a querer bajar de peso, aunque ese deseo significara el fin de su carrera. Una vez se puso a dieta y eso por salud, porque sí sentía ya en los shows que se sofocaba. O sea,
que sí le faltaba el aire. Y eran shows muy pesados. Bajó de peso, bajó como 20, 30 kilos. Volvió a subir de peso. Se perdía la esencia de ese gordito rock and rollero. El bajar de peso ya no era lo mismo tener esos trajes espectaculares de lentejuela, esos sacos, esas camisas. Ya no era lo mismo, ya no era la misma presencia, ya no cautivaba igual a la gente. Esa lucha contra el peso, pues también fue una lucha contra las ventas, contra las presentaciones, porque ya a la gente ya no le llamaba la atención tanto, ¿no? Desesperado, Vitorino intentó todo para bajar de peso, practicándose incluso una liposucción. Y se sometió a una liposucción que por poco pierde la vida ahí Víctor, porque le sacaron 3 cubetas de grasa. Me habían dicho que iba a ser de 3 horas y duró como 15 horas la operación. No, pues imagínate, ¿cómo crees? Para empezar, no hubieran podido hacer una liposucción por su volumen. No existe una liposucción para una persona de ese volumen. Un medio de escape a sus múltiples sufrimientos y sus dolores que también le ocasionaba el exceso que tenía de peso, ¿no? Su crítico estado de salud lo obligó a rechazar algunos contratos, lo que contribuyó al declive de su carrera. Él ya estaba muy enfermo, él ya no podía trabajar mucho. Es más, Víctor después empezó a rechazar contratos porque por su mismo estado de salud ya no podía. Poco a poco, las presentaciones de Vitorino fueron cada vez más espaciadas y en lugares pequeños, afectando severamente la situación económica y emocional del ídolo rock and rollero. Está trabajando en lugares que yo lo traía en Estados Unidos, Convention Center, auditorios, plazas de toros. Ya empezó a trabajar en hoteles, en bares de hoteles, en bares pequeños. Se redujo su popularidad, pues, y se redujeron sus ingresos. Si Víctor llegó a cobrar, por decirte, $1,000,000, bajó a 50,000 pesos. Incluso hay quienes aseguran que Vitorino llegó a trabajar con María Antonieta de las Nieves en su circo. Lo llevaron a los circos a trabajar. Él no quería usar trajes de colores chillantes o brillantes porque decía que no era payaso. Y terminó, desgraciadamente, en un circo en Tijuana trabajando con la Chilindrina. Vino un declive moral y económico muy fuerte para Víctor. Sí, estuvimos trabajando en un circo, pero no es cierto, no es como lo cuenta Carlos. En Guadalajara, haciendo una gira, llegó uno de los hermanos Suárez, uno de los circos más grandes del mundo que puede existir. Es un circo, tienen carpas de 1,500, 2,000 y hasta de 5,000 gentes. Entonces me propuso a mí hacer circo. Lo platicamos, lo vimos y es cuando más dinero hemos ganado en la vida. Con su grupo haciendo su show. Parece que estuve en el show de la Chilindrina, no es cierto. Pese a su precaria situación económica, Vitorino grabó un 4º disco, material que nunca salió al mercado y que hasta el día de hoy permanece inédito. Se dice que había uno más que se quedó, hay un disco que se quedó grabado, pero no, ya no salió a la venta. Ese disco lo hizo mi papá, se tardó como 2 o 3 años en hacerlo, en ver letras, en ver música, que dejó ya grabado mi papá que ya no pudo sacarlo a la venta. En agosto de 1995, a los 48 años de edad, Víctor César Morales Macías, mejor conocido como Vitorino, falleció, dejando una casa y un departamento en la colonia Narvarte, así como una cuantiosa fortuna a su esposa Isabel y a sus hijos, César y María Isabel. Además de los múltiples problemas respiratorios, de tiroides y cardiovasculares, en 1993 la obesidad en Vitorino provocó una hernia abdominal que el cantante nunca se atendió. Tuvo un tumor bajo vientre, empezó como un barro y después ya empezó a crecer y fue un tumor de 8 kilos, benigno. Debido al enorme tamaño de la hernia, esta obstruyó la libre circulación de la sangre en el cuerpo de Vitorino, que lo obligó a operarse de emergencia para retirar la protuberancia abdominal. Y en esa operación, el doctor que lo operó mal. Y lo operó los linfáticos. Los linfáticos es lo que es el regreso de todos los líquidos. Entonces de ahí ya le vinieron complicaciones y de ahí ya tuvo otro tumor de 80 kilos en los testículos. Ya no podía ni caminar, Víctor, y él tenía que usar una ropa, como un batón, porque ya no podía usar pantalones. Vitorino superó la operación,
pero no siguió las instrucciones médicas que advirtieron de la inmediata reducción de ingesta de alimentos. Mi papá, antes de morir, sí, se empezó a hinchar, una enfermedad que nunca supimos qué fue lo que tuvo. Mi papá llegó a subir, ¿qué te gusta? Yo creo que llegó hasta los 350, 400 kilos de la enfermedad que tuvo. Le empezó a salir agua por las piernas, pero así agua te hablo de que litros, chorros, sí, pero... La omisión de Vitorino provocó que nuevamente se le taparan las arterias que llevaban sangre a su corazón, ocasionándole la muerte, cuando solo tenía 48 años de edad. Lo llevamos a Houston, nunca supieron qué tenía. O sea, los doctores me dijeron, sí sabemos que se va a morir porque está engordando. O sea, hasta la fecha, nunca supimos de qué se murió. Nada más de repente le dio un paro cardíaco, obviamente, pues, de que empezó a engordar, y ya estaba con oxígeno las 24 horas. Una persona con ese peso y si no se cuida, se muere. Y él muere en el 95 a los 48 años de edad por un paro cardíaco. Como los grandes, murió joven, ¿no? La prematura muerte de Vitorino incrementó la leyenda del cantante de los 150 kilos de rock. La gente lo recuerda y Vitorino formó una época, aunque no fue de los clásicos del rock como Enrique Guzmán, como Angélica María, César Costa, no, pues eso apenas él iba naciendo. Irrumpió con una energía y un rock pesado, bonito, como eran sus 150 kilos, ¿no? Regalías por sus discos y películas, un lote de autos, diversas propiedades son algunos de los bienes que al morir Vitorino heredó a su familia. La que a 16 años de su muerte devela el último mito, la existencia de un cuarto disco que permanece inédito. Aunque durante sus últimos años de vida la carrera y las ganancias de Vitorino decayeron considerablemente. Compró una casa, un pequeño departamento en Petén, en la calle de Petén o Anaxágora, no me acuerdo, en la colonia Narvarte. Y después se compró una casa muy bonita en Narvarte y ahí vivía con su familia. Víctor ganó mucho dinero. Víctor tenía muchas joyas, tenía un collar que decía Vitorino, que decía pareces perro, traía sus esclavas, su Rolex, traía los coches del año. Pese a que en vida Vitorino heredó todo a sus hijos y esposa, actualmente su familia no percibe regalías de los discos ni las películas realizadas por Vitorino. La verdad, yo nunca he cobrado regalías de los discos de mi papá. Nunca los he cobrado. Porque digo, te pide una serie de documentos y de papeles que casi te dicen, oye, trae a tu papá, levántalo de la tumba y pues que me venga a decir si cantaba o no cantaba él, ¿no? Realmente, la verdad, casi burocráticos, que es una cosa ilógica lo que te piden de papeles. A 16 años de la muerte de Vitorino, la leyenda del ídolo de los 150 kilos de rock continúa. Vitorino sigue teniendo muchísimos seguidores, a pesar de que pasan los años, tiene muchos seguidores que en internet, bueno, intercambia, porque mucha gente ya no tiene los discos, o mucha gente los perdió. Su forma de interpretarlo era única, porque su voz, su ritmo, no había otro como Vitorino. Y si él viviera, estaría todavía de moda, estaría actualizado en la televisión. Murió, yo diría, antes de tiempo. Pues como muchos grandes del rock que se van inexplicablemente. Vitorino es una figura que nadie olvida. Ahí radica la importancia de Vitorino, haberse quedado para la posteridad. Soy Atala Sarmiento y esta es la siguiente historia detrás del mito. Hasta la próxima.